Pues ya vamos a comenzar con la mesa de periodistas de los miércoles con nuestros queridos colegas, con nuestra colega Daniela Barragán. ¿Qué tal? Buenas tardes, Dani. Hola, Temoris, un gusto saludarte y estar aquí con los maestrazos Arturo y Alberto. Y pues muchas gracias por la invitación y qué felicidad que es estar en YouTube, aquí en Astillero Informa, después del susto de ayer. Gracias, Dani. Alberto Nájar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Temoris? Daniela, qué gusto verte. Arturo, Adriana, también un abrazo a quienes nos acompañan. Y sí, vaya cosa con estas jugadas del YouTube, pero mejor close y trompa, no vaya a ser que vuelvan a censurar. Sí, gracias, ¿no? Que la boca se te haga chicharrón, Alberto. Arturo Cano, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Temoris, ¿cómo te va? ¿Cómo les va de calorón, queridos colegas? Daniela, Híjole. un gusto verte por aquí. Alberto, ¿cómo estás? Sí. No, pues los calores están a todo lo que dan. Arturo, ¿viste a Xochitl Gálvez ir a tocar la puerta de Palacio? Algunos medios, a mí me pasó, o sea, me sorprendió incluso hasta el país, lo dramatizaron mucho así. López Obrador le impide a Xochitl Gálvez entrar a Palacio, y en otro medio pusieron que los ganaderos no la habían dejado entrar. Bueno, en realidad ella se paró en la puerta y pues nadie le abrió, pero no fue así exactamente con el dramatismo que lo pusieron ellos. Igual ella dijo que no estaba ahí para hacer show, pero pues parecía un show, se rió, hizo chistes, sonrió y de pronto cambió de decisión. Antes, o sea, por la información que tenemos hasta ahora, ella quería ser jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero ahora dice que igual se va a la presidencial. ¿Será que no le abrieron la puerta de Palacio, pero ella sí cree que se la puede abrir solita, Arturo? Pues sí, todos se pueden creer eso en estos momentos. Me llamó mucho la atención de este show de Xochitl Gálvez, pues que incluso buscó la foto en la que ella apareciera en medio de unos policías como para subrayar el hecho de, de que le habían negado el acceso. Hay muchos ángulos que comentar sobre este show de una posible candidata de la oposición. Uno es que, pues ya como ya tienen al señor X, pues ahora tienen a la señora X, ¿no? La señora Xochitl Ajá. completará el cuadro de los liderazgos de la oposición. El segundo es que por lo que se ve en estos días, no solamente por el show de Xochitl Gálvez, sino desde antes, en artículos de opinión, en publicaciones en las redes sociales, empieza a actuar ya una suerte de coro que hace a Xochitl Gálvez, que a mí me parece, personalmente, me parece un personaje político muy menor, pero bueno, pues en todo lo que se podría decir es que la oposición en este momento, las oposiciones en este momento son tan poca cosa, pero tan poca cosa, pues que necesitan a Xochitl Gálvez. Al parecer se les desinfló ese globo histérico que era llamado Lili Telles y necesitan construir a alguien más. Incluso inventándole una biografía que es inexistente. El día 8, Andrés Oppenheimer, un periodista más o menos de derechas que se equivoca muchas veces en sus análisis sobre América Latina, escribió un artículo diciendo que Xochitl Gálvez puede ser o debería ser considerada como candidata a la presidencia de México porque le quitaría a Andrés Manuel López Obrador uno de los argumentos centrales, que la oposición está formada por conservadores, aristócratas, ricos. Y entonces ahí empieza a construir una biografía de Xochitl Gálvez diciendo que es una mujer que nació y creció en la más absoluta pobreza, lo cual es una mentira total. Xochitl Gálvez, en efecto, nació y creció en el estado de Hidalgo, en el pueblo de Tepatepec, que es una población que está
a unos pocos kilómetros de la escuela de donde estuvo, y estará nuevamente otra vez la Escuela Normal Rural de El Meche, Hidalgo. Yo viví ahí porque mi mamá era maestra en esa normal, en la normal del Meche. Saludos, mamá, por cierto, que seguramente nos estás viendo por acá. Y mis recuerdos, era yo muy pequeño, mis recuerdos son algo difusos de aquella época, pero le pregunté a mi madre, oye, ¿y cómo era la familia de Xóchitl Gálvez? Y ella me dijo, bueno, pues su familia era la dueña de la única botica del pueblo en ese tiempo. Eran conocidas, ella y sus hermanas, como las güeritas del centro o de la plaza. Entonces, bueno, pero en el afán de construir un candidato opositor que le quite el argumento contra Fifí a López Obrador, pues ya están inventando, como Oppenheimer, que Xóchitl Gálvez creció en la más absoluta pobreza, lo cual es falso. Y oye, ¿y qué hay acerca de sus orígenes indígenas? Que también cuando en el gobierno de Vicente Fox, que le dieron un rol ahí, se decían que ella era una indígena auténtica. Bueno, yo entiendo por los comentarios de mi señora madre y de otros maestros de esa época en el Meche, que más bien era mestiza, pero efectivamente esa comunidad es una comunidad ñañú, es una comunidad otomí, ¿no? Y ella siempre ha reivindicado ese origen, incluso en el sexenio de Fox, pues fue cabeza de la comisión encargada de pueblos indígenas, ¿no? Yo creo que eso no se le puede regatear. Lo que no es cierto, digamos, es que ella venga de la más absoluta pobreza, aunque haya nacido y crecido en esa que es una de las zonas más pobres del país, en el Valle del Mezquital. Gracias, Arturo. Oye, Dani, pues parece que la oposición se está poblando de precandidatas, ¿no? Hay como muchas mujeres que están aspirando. ¿Eso es un reflejo de la ascendencia de Claudia Sheinbaum o qué es lo que está pasando? Ya se volvió el PAN feminista porque tienen a Lili Telles, tienen a Margarita Zavala, bueno, Sandra Cuevas quiere ser secretaria de Seguridad según ella, pero bueno, Xóchitl Gálvez también ya lo está considerando. Seguro alguien que se me está escapando por ahí, pero como que hay muchas mujeres que están pretendiendo esto. ¿Las mujeres podrían sentirse identificadas por las propuestas de estas precandidatas o aspirantes o suspirantes? Pues mira, primero de la pregunta de si ya son feministas los del PAN, pues sí, solamente los 8 de marzo, ya después ya se les olvida el feminismo, lo guardan en el cajón y para el siguiente año. Sobre si las mujeres se van a poder sentir identificadas con estas candidatas, posibles candidatas, creo que no, porque pues a final de cuentas, ¿con qué nos podríamos sentir identificadas? Yo lo que estaba pensando ahorita cuando vi la nota de Xóchitl Gálvez diciendo que no, que ya no era por la Ciudad de México, sino que quiere ser candidata presidencial, lo que pensé fue, pues, qué baja está la vara para los candidatos presidenciales. O sea, solamente después de irse a enfrentar a Palacio Nacional, con la puerta de Palacio Nacional, ya tienes todas las credenciales para ser una fuerte aspirante a la presidencia de tu partido. Creo que habla peor del PAN que de Xóchitl Gálvez, que también ha encontrado en el show una manera de sobresalir, y lo hemos visto en el Senado, que con lo de la botarga, que con el juguete Lego, esto y aquello, acompañada de Lili Telles y Kenia López, que también han hecho del show parte importante de su trayectoria legislativa. Entonces, estamos viendo que es el show el que está midiendo quiénes son los que pueden aspirar a un puesto tan importante en la presidencia, y si es así, es una lástima, porque entonces ya no estamos hablando de que ahorita nos está gobernando alguien que visitó cada uno de los municipios de México, que se me hace una tarea muchísimo más loable, que nadie le ha puesto en duda al presidente actual, porque no hay manera de ponerle un pero a eso. Pero si entonces ya no estamos procurando por alguien que ha recorrido todo el país a pie, sino alguien que va a hacer un show con una puerta de Palacio Nacional,
pues yo creo que ya en adelante vamos a estar viendo otros tantos espectáculos, porque pues la oposición al parecer está abierta a posicionar al que más odie, al que más al que más se burle, y pues así se van yendo, porque si no son ellos, si no sus candidatos no son los que más se burlan, los que más circo hacen, son los cartuchos quemados, que son los Santiago Krill, y pues creo que nada más son los que no, tampoco es que tengan muchos, ¿no? Entonces, pues creo que termina por exhibir al partido, porque todavía, y ya cuando Morena está de lleno en la contienda, pues están apostándole a 0 propuestas, cosa que mucha oposición ha escuchado esas críticas, de decir, bueno, sí, muy bien, el odio a AMLO, esto y aquello, ¿cuándo van a escuchar las propuestas? ¿Cuándo nos las van a plantear? ¿Cuál es el proyecto político del PRD, que también dice que ya está viendo cómo elegir a su candidato presidencial? ¿Cuándo va a haber esas propuestas más allá del circo? Pero pues al parecer eso es lo que les ha venido funcionando, así que lo de Xóchitl pues lo veo como muy, muy difícil. Para la Ciudad de México suena bastante fuerte, quién sabe si ya lo descarte después de esto, pero creo que empoderarse por ir a hacer el espectáculo con una puerta, pues es realmente insuficiente, y es una más de todos los espectáculos que ha dado en los últimos años. Gracias, Dani. Alberto, pues, ¿qué pasa con los espectáculos? O sea, estamos viendo a varios candidatos bueno, precandidatos y precandidatas en la oposición que están recurriendo a ello, pero también hoy estuvo Marcelo Ebrard muy chistín, según nos reportó Carlos Manuel Juárez, ¿no? En su registro en Morena, o sea, que ya estamos condenados a candidatos con mucho show, pero sin contenido. Pues mira, esa es una herencia de Vicente Fox. No hay que olvidar de dónde viene justamente la raíz política, quién la metió a este juego, a Xóchitl Gálvez, pues fue justamente Vicente Fox, con esa idea de formar su gobierno empresarial, entre comillas, y bueno, pues metió ahí a su gabinete a un personaje pues, que es empresaria, pues ella es empresaria, tiene mucho dinero, no tanto como su patrón, bueno, como el gerente de los patrones de la oposición, o sea, Claudio X, que es el gerente, el de recursos humanos, ¿no? De la oposición. Los que mandan, los que pagan son los de otros empresarios, Grupo Monterrey entre ellos, ¿no? Y no estoy muy seguro, la verdad, no estoy muy seguro que en las filas de ese grupo empresarial, que es el que paga a la oposición, y tampoco dentro de las filas del Partido Acción Nacional, ni de la base dura de este partido, estaría muy contentos con un personaje como Xóchitl Gálvez. Acuérdate que el clasismo es justamente el signo, la forma de actuar de este grupo político de la oposición, y pues no creo que alguien del origen, ni la forma de hablar, ni de expresar, ni de la historia política de Xóchitl Gálvez tuviera cabida ahí, pero bueno, descontemos que eso es lo que buscan. En realidad... ¿Tú crees que le afecte su florido lenguaje, Alberto, a Xóchitl, o más bien la beneficia con algunos sectores de la población? Pues mira, la beneficia para algunos sectores, la descalifica absolutamente para las buenas conciencias, que son los que, no sé si sean mayoría, pero están ahí muy presentes en el Partido Acción Nacional y en otros grupos políticos que les acompañan, ¿no? Entonces, eso de entrada. Segunda, pues su propia imagen física, no está muy de acuerdo ellos en que una persona así pueda ser su candidata. Si revisas, Lili Telles cumple perfectamente con el fenotipo de la aspiración de quienes están dentro de ese organismo político, de quien debe ser una persona correctamente presentada, inclusive su propia formación religiosa, etcétera, pero sobre todo, pues que es una mujer distinta en términos de fenotipo, insisto, y de peso inclusive corporal, a Xóchitl Gálvez. Entonces tiene que bregar contra mucho de eso. ¿Por qué lo menciono? Porque eso así como opera esa oposición. O sea, son así, esta es su forma de entender el mundo, el planeta. Nada más basta darse una vueltecita a sus redes sociales o algunas de sus convenciones políticas y vamos a darnos cuenta de qué estamos hablando. Dentro de lo que cabe, más allá de esto, pues a mí me parece que, como bien comentan Daniela y Arturo, pues es una muestra no tanto de las aspiraciones ilusas de Xóchitl Gálvez,
sino de la desesperación y el nivel en que se encuentra el Partido Acción Nacional, que puede permitir que esta situación pueda llegar a presentarse. Habla del desgobierno de Marco Cortés también, habla también de la falta de acuerdos dentro de esa oposición bizarra a la cual le imponen algunas de las, inclusive hasta las propuestas de candidatos. No hay que olvidar que ya hace algunos días también candidateaban a Loret de Mola, por ejemplo, ya lo estaban metiendo ahí en esta lista, a Lorenzo Córdoba, en fin. Entonces sí habla mucho del nivel de la oposición que tenemos, habla mucho de esa idea muy perdida de lo que es el México de estos días, porque están tratando de ensayar si tuvieran algo de seriedad, o si pudiéramos tomar con seriedad más bien estos esfuerzos por encontrar un candidato, pues lo que habla básicamente es que no conocen al electorado, o sea, que lo siguen viendo con los ojos del ¿cómo se llama? El Cachas, por ejemplo, ¿no? Este personaje. Eduardo Cacha. Ajá, del Reforma, o sea, es como su ideólogo, ¿no? Entonces ellos creen que el mundo de los votantes en México son como los dijo el Cachas, ¿no? Entonces, pues está bien que sigan en esa dinámica. A mí me parece que está muy bien que invierta su tiempo de esa manera, porque mientras tanto, del otro lado, pues ya hay una campaña bastante bien organizada, que como quiera que sea, hay ya personajes que están todos los días en la opinión pública, que si a alguno le hace falta conocimiento dentro de los electores, lo va a obtener en estos meses, y que de una u otra forma, pues están caminando a paso muy firme y acelerado ya para un proceso de consolidación de lo que será la elección de 2024. La oposición, mientras tanto, acaban de decidir que van a tener una especie como de junta de notables para tratar de hacer una consulta, y a partir de ahí decidir qué es lo que van a hacer, como allá más o menos como por octubre, noviembre, yo creo. Entonces, sí, qué bueno que vayan por allá. Yo, cuando vi lo que pasó con Xóchitl Gálvez en Palacio Nacional, pues yo la verdad que sí entendí claramente qué fue lo que pasó, Temoris. No sé si ustedes lo tengan claro, pero yo tengo la convicción de que en Palacio Nacional estaban esperando que llegara la botarga del dinosaurio. Pero como llegó Xóchitl Gálvez sin su botarga, dijeron, no, esta no es la senadora. Entonces, pues por eso no le abrieron la puerta, ¿no? Entonces, pues yo creo que por eso es que la dejaron ahí plantada en su show. Y entonces, imagínense cómo sería un gobierno si eventualmente Xóchitl Gálvez fuera elegida presidenta y sus colaboradores. Yo creo que si el presidente de la República, con esto cierro, en lugar de la residencia oficial de Los Pinos, cambió el despacho presidencial a Palacio Nacional, pues seguramente la sede del Poder Ejecutivo estaría muy cerca también por ahí en el centro histórico, no sé, el Teatro Frufru, pueden rehabilitar el Blanquita, por ejemplo, pueden buscar ahí alguna de esas nuevas lugares ahí, la Puri, por ejemplo. No, la Puri no, perdón, la Puri no va con las Esa no buenas les gusta. No, eso no. Entonces por ahí puede ir, ¿no? Entonces, pues, sí, vale la pena hacer una reflexión sobre eso. Gracias, Alberto. Oye, pues ahora que dices eso del fenotipo, parece de Xochitl, parece que a Gustavo Madero realmente no le importa. ¿Te acuerdas ese video que se tomaron en la toma del Senado cuando estaban ahí acostaditos? Como que no le importó mucho a Madero. Pero bueno, siguiendo con estos temas del Cachas y esta clase social que no logra ocultar su racismo y su clasismo, pues se me acaba de ir el avión con esto, pero ayúdame, Arturo. Sí. ¿Qué es lo que pasa con... No, se me fue. Ya. No, sí te acuerdas, Arturo, que a quien se le está yendo o lo vemos en tercera dimensión es a Alberto, ya se dieron cuenta que desde la semana pasada o dos, quién sabe qué pasa ahí con la cámara de tu computadora, Alberto. Es un filtro nuevo, yo creo, así muy de Instagram o algo así. Así. Bueno, pues es que ese el, digamos. Vamos a ver 8 Xochitl Gálvez así una tras otra. Ay, no. Sí, exactamente. Por eso oye, no, Lorenzo Córdoba, aquel audio que sacó, bueno, que le sacaron, aquella grabación, aquella conversación que tuvo donde estaba hablando de unas personas de origen indígena con las que se reunió y que lo describía como el gran jefe, no sé qué, se burlaba en un tono súper racista. Pero bueno, eso ya es el Lorenzo Córdoba de línea anterior. Ahora ya está Guadalupe Tadei y acaban de tener esta reunión
con el presidente López Obrador, así, pero como que fumando la pipa de la paz, ¿no? Así como llegaron, se sentaron, fumaron la pipa de la paz, enterraron el hacha de la guerra. ¿Cómo viste esta reunión? ¿Tú qué crees que representa para los procesos electorales que vienen, para el futuro del INE? Lo primero que yo quisiera decir sobre este asunto es que resulta muy curioso que cuando el presidente Enrique Peña Nieto o sus antecesores se reunían con los consejeros del Instituto Nacional Electoral, era parte de nuestra normalidad democrática. Era parte del trato respetuoso, necesario y fluido que tenía que haber entre el poder ejecutivo e instancias como autónomas como el INE. Pero cuando es López Obrador el que se reúne con los consejeros del INE, resulta que en muchos medios o para la opinocracia y en las redes sociales alimentadas desde la oposición, se trata de un evento, de un acto de sumisión, de un acto en el que los consejeros del INE van a ponerse a las órdenes del presidente y van a recibir instrucciones sobre qué cosas dejar pasar o no dejar pasar. Creo que el Instituto Nacional Electoral pues es una de las instituciones fundamentales de nuestra democracia, que es una conquista de la sociedad que por desgracia fue secuestrada por los partidos políticos en la etapa de la partidocracia y que posteriormente quedó en manos de una élite que se sentía depositaria de la democracia, que se sentía con la autoridad o capacidad para determinar quién era democrático y quién no lo era, y algo similar a lo que ocurrió con otros organismos autónomos o con otras figuras que sin estar en esos cargos se convirtieron en beneficiarios de este afán del poder político, de lavarse la cara, de decir que estaban a tono con las últimas tendencias de las democracias del mundo. Pienso, por ejemplo, en el dueño de la franquicia de Transparencia Internacional, Federico Reyes Heroles, que se hizo rico repartiendo cartas de buena conducta a gobiernos corruptos del PRI y del PAN. O en Isabel Miranda de Wallace, que también se benefició repartiendo estrellitas de buen comportamiento a personajes tan siniestros como el fiscal de Nayarit, que ahora está preso en Estados Unidos. Bueno, esto pasó con el INE, se van estos consejeros que ya jugaban más a opositores, y creo que será en los próximos meses y frente a eventos o sucesos como las campañas estas extrañas de Morena. Digo extrañas porque no están contempladas ni siquiera como precampaña. Todos sabemos que son candidatos, pero en rigor lo que se están disputando con esta encuesta y en este proceso es, según la declaración del partido, pues el nombramiento de coordinadores de la transformación a nivel nacional. Pues lo que viene a ilustrar esto es que nuestra legislación electoral pues ya quedó muy desfasada, que ya quedó muy, muy atrás, que sí se requiere una reforma electoral que no se pudo hacer en estos meses o en estos años por el choque entre la 4T y las oposiciones, que decidieron pues ya no transitar ese camino de un acuerdo que en otros momentos había sido posible. O sea, pensemos solamente en 1996, cuando se dio una importante reforma electoral que tuvo entre sus hacedores, porque eran los dirigentes o los presidentes de los partidos políticos en ese momento, a Felipe Calderón y a Andrés Manuel López Obrador. La reforma electoral que tenemos ahora pues ya resulta insuficiente en muchos rubros, simplemente en el trato de cómo se abordan sanciones o no a la exposición en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Y así en muchos otros temas. Pero creo que en particular este INE de Guadalupe Tadei pues va a tener que ser juzgado por sus hechos y por la manera como se conduzca frente a los actos, no solamente
de la 4T, sino también de los partidos opositores. Porque es cierto que hay una promoción en las redes sociales de las llamadas corcholatas de la 4T, pero ¿a poco Enrique de la Madrid sale gratis en Twitter y en Facebook? ¿No? Por poner un ejemplo. O sea, ahí vivimos un mundo que simplemente nos muestra ya la inoperancia de la ley electoral tal como está vigente en este momento. Gracias, Arturo. Dani Barragán, hace un par de años se produjo un escándalo y una polémica muy, muy fuerte cuando el INE descalificó a los candidatos de Morena a las gubernaturas de Michoacán y de Guerrero. Salgado Macedonio traía acusaciones sumamente fuertes por violencia sexual contra mujeres, pero esto no fue por gastos de campaña no comprobados. Y en ocasiones anteriores se dijo que el INE no había sido tan duro, tan extremo al sancionar otros casos iguales. López Obrador y su polémica con el INE de Lorenzo Córdoba habrá tenido que ver con la idea de que, con el temor de que un INE así pudiera terminar descalificando candidatos sobre bases, pues, digamos, endebles, como por ejemplo a un candidato presidencial o candidata presidencial, podría tumbarles al sucesor al presidente. Y este nuevo cambio de consejeros con la salida de 4 y su reemplazo, ¿habrá conjurado este peligro? Pues yo coincido mucho con lo que mencionaba Arturo ahorita al final de la parte del reto real, o sea, porque digamos, el presidente como que ya cumplió con esta parte de hacer esta reunión, de invitarlos, de decir, yo quiero que vengan a Palacio Nacional a platicar, ya como lo mencionabas, diciendo, es la pipa de la paz, ¿no? Ya es un nuevo INE, hay condiciones para tener una nueva relación, pero creo que más bien no es tanto del presidente, que quedó muy molesto después de lo de Salgado Macedonio, que pues sí, lo de el reporte de gastos fue un tema, pero en lo personal yo siempre voy a sostener que qué bueno que no fue el candidato, que qué bueno que no fue gobernador una persona como él, eso yo lo tengo, aunque suene muy polémico para muchos, eso para mí es un hecho rotundo, ¿no? Una persona como Salgado Macedonio no tenía por qué ser gobernador. Estuvo el conflicto que sí generó mucha molestia, no solo para el presidente, sino para todo ese equipo, de que por un asunto de un monto que no era incluso tan alto, de un recurso no justificado durante la campaña, se bajara la candidatura de Salgado Macedonio y del que iba por Michoacán. Pero, digamos, también ahí operaron, incluso hubo hasta fuego amigo, ¿no? De parte de la familia de quien era en ese entonces secretaria de la Función Pública, Ermendira Sandoval. Pero yo con lo que vi en la reunión de este lunes o martes, no me acuerdo qué día fue, sí fue como de, a ver, ya, punto y aparte, cambiemos de página, y creo que hasta ahí tiene que quedar, porque más injerencia del presidente vendría a hacer un INE, no como el que teníamos, pero del otro bando, ¿no? O sea, tampoco necesitamos a un Instituto Nacional Electoral que esté de la mano del gobierno actual. Y es con lo que coincidía con lo que mencionaba Arturo, que es, pues sí que bien que ya se bajaron el sueldo, Guadalupe Tadei, la consejera presidenta, pero aunque el tema se concentró mucho en el tema de salarios, lo que buscaba la reforma electoral que propuso el presidente iba más a fondo. Sí está bien lo de los salarios, qué buena acción, pero el asunto es más de fondo. Por ejemplo, meterse de lleno a el financiamiento de los partidos. ¿Merecen tantos millones durante todo el año o solo en campaña? ¿Qué va a pasar con los plurinominales? Esos eran algunos de los puntos que se planteaban en la reforma electoral. Y también ahorita el INE tiene una gran tarea para demostrar esa autonomía y decir, pues sí, el INE sí se toca y se toca para bien, ¿no? Demostrar que, por ejemplo, yo lo que tengo mucho temor es que esta campaña de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena se vuelve una campaña electoral. Digo, Monreal ya sacó un reality, ya están programando sus viajes, sus visitas, y es como, a ver,
no es una campaña electoral. Tengo mucho temor de que tengamos 2 campañas electorales, 2 campañas presidenciales, la de ahorita para definir al candidato de Morena y la que ya vaya a ser previa a la elección. Ojalá ahí el INE también pueda hacer algo, porque creo, no he visto ni un solo comentario positivo de gente diciendo, qué bueno que tienen 30,000 bardas de es Claudia, ahora es Adán Augusto, qué bueno que el secretario de Gobernación tenga espectaculares con su cara en portadas de revista que nunca nadie lee, que nunca nadie sabe dónde se vende. O sea, creo que ahí tienen una manera de también ponerles como un alto, porque esta no es una campaña política. El presidente ya hizo lo suyo, ya firmó la pipa de la paz y qué bueno, tampoco tenía que irse con un INE enojado ni tampoco enemistado, pero ella hizo lo suyo, pero ahora el INE tiene que hacer algo más allá de bajarse el sueldo de la consejera presidenta, perdón. Entonces, ojalá sí lo veamos y ya tienen tarea para empezar a trabajar ahorita, aunque también por otro lado, y con eso concluyo, está lo del Tribunal Electoral, que es un tema que ahí continúa pendiente y no a todos tiene muy contentos. Gracias, Dani. Alberto, ahora qué me pasa. Ouch. Es el COVID. Sí, no, ya pusieron aquí algunos comentarios que le eche la culpa a COVID, pero no tengo ni esa disculpa, ya pasó hace mucho, ya la oportunidad de culparlo ya fue. Alberto, el presidente tenía un plan de reforma constitucional electoral que era muy ambicioso, y de pronto pues no hubo ese chance. Entonces pasó a su plan B, que la Suprema Corte pues está tumbando cachito a cachito. Y sin embargo, ahora tras esta reunión, pues parece que no estaba tan mal el INE, o sea, finalmente con el cambio de consejeros es suficiente, no era tan grave como el presidente lo decía. Mira, yo tengo la impresión que efectivamente la manzana de la discordia, para poner un término, un lugar muy común, pues eran Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, porque la estructura del INE, pues sí ha demostrado que funciona, opera, de una u otra manera, ahí está, ha sacado a las elecciones, que es su función primordial. Y además no hay que olvidarnos que es casi la única instancia de identificación de todos los mexicanos. No hay una cédula de identidad, en cambio su lugar lo ocupa la credencial de elector. Entonces lo que había era una clarísima influencia de estos 2 consejeros que contaron con un cierto aval de los otros miembros del Consejo General para tratar de construir una oposición política a través del árbitro electoral. Y a eso era el fondo del asunto, o sea, que se pretendía construir al Instituto Nacional Electoral como un dique al gobierno del presidente López Obrador, como un actor político más, y como de hecho estaba funcionando. Y me llama mucho la atención que una vez que se van Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, finalmente el tema del plan B pues pasó a segundo o tercer plano. Y no solamente, ojo, Temuris, Daniel, Arturo, no solamente por parte del presidente López Obrador, sino que se les olvidó a todos los demás. O sea, ya no hay notas, ya casi no se publica nada, ya no se habla casi nada del intento de que el INE lo quiere destruir, que quiere cooptar al árbitro electoral. Quedan algunos todavía en algunas columnas, lo cual a mí me queda también claro que efectivamente ese era el propósito central de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama como representantes de un movimiento político muy desesperado. Tan es así que ya Lorenzo Córdoba lo están candidateando, pues. Inclusive creo que está apuntado en la lista de los que van a encabezar el Consejo de Notables de la oposición de Va por México, como se llame, para ser como el que se encargue de elegir al candidato o la candidata de la oposición. Lorenzo Córdoba está en el grupo de los que van a encabezar este órgano de consulta de los intelectuales que han sido invitados, entre ellos Sergio Aguayo, por ejemplo, ya confesó que él está allí, y él mismo dijo que va a ser un expresidente del INE, del IFE o del IFE, el que va a encabezar este grupo. Entonces, pues era obvio que el tema, pues se trataba de que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, insisto, pues eran los que hacían ruido allí, ¿no? Y
más allá de eso, pues el asunto, yo entiendo también que el presidente López Obrador pues, se dio cuenta de que ya no había necesidad de mantener una cruzada en ese sentido, puesto que lo que importaba básicamente ya parece que empieza ya a ocurrir, y no me refiero al sueldo de la consejera presidenta, sino a la determinación del Consejo General del INE, pues de actuar con base con la obligación con la que tiene que cumplir con la ley, ser un árbitro imparcial, y eso parece ser que sí empieza ya como a perfilarse. Ya de lo demás, pues también está claro que la Corte no iba a permitir que avanzara el plan B, pues también dentro de Morena, pues se pasaron, pues hubieran cumplido con los procedimientos, no les costaba nada haber cumplido con todo el trámite, esperarse un día nada más, y de por sí lo iban a hacer, y les aseguro que no habría posibilidad de que la Corte les echara abajo el plan B, o si lo hubiera hecho, hubiera estado mucho más exhibida, pues, la Corte de Norma Piña. Entonces, pues sí, ahí el tema era bien sencillo, se diluyó la idea de convertir al INE en un actor político en contra de la 4T, y pues ya, pues a ver si cuánto dura este tema de la nueva etapa del Instituto Nacional, de la nueva etapa del INE y el Poder Ejecutivo, porque finalmente si lo que se espera es que el instituto cumpla con su trabajo, pues como bien dice Daniela, pues tendrá que hacerlo, aunque eventualmente le toque sancionar al partido en el gobierno. Gracias, Alberto. Arturo Cano, el día domingo el Consejo de Morena decide ya las reglas y quiénes van a competir por la candidatura. Y después, de pronto, Jacob Polemski dice, yo también quería y tienen que abrirme el espacio a fuerza. Además, en una entrevista advierte que el INE debería intervenir porque las corcholatas son 6, pero 5 son hombres y una es mujer. Entonces, no hay paridad de género. Esto podría incluso conducir en un escenario catastrófico a la interrupción del proceso porque no cumple con las garantías de paridad. Y esta mañana le preguntaron a Marcelo Ebrard en su registro que qué opinaba, y él dijo que tenía que haber, que mantenerse abierto para quien quisiera entrar. Al mismo tiempo que Mario Delgado dijo que no, que ya se había cerrado todo el proceso y que eran 6 y nada más 6. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Es Jacob Polemski una jugada de Marcelo Ebrard? ¿Cuál es el objetivo? ¿Si realmente llegarían al extremo de descarrilar el proceso? ¿O es una cortina de humo? ¿Cómo la ves tú? Creo que Jacob Polemski debe ser una mujer políticamente muy infeliz, porque no quedó contenta con todo el daño que le hizo a su partido cuando lo encabezó, y ahora quiere seguir haciendo daño. O sea, es un disparate y una jugada de la que no hay que preguntar por qué, sino a nombre de quién, ¿no? Jacob Polemski, recordemos, se queda como dirigente nacional de Morena cuando López Obrador gana la presidencia de la República. Hay una asamblea de Morena, me parece que en agosto de 2018, ya con Andrés Manuel López Obrador como presidente electo. Y en esa asamblea, el ahora presidente solamente permanece unos minutos, da un discurso, se retira, pero en su discurso hace 3 recomendaciones, o les pide 3 cosas a los congresistas de Morena. Crear y fortalecer un instituto de formación, devolver la mitad de los recursos y posponer la renovación de los órganos de dirección del partido. Solamente este último punto es el que se cumple. Los otros 2, que dependen totalmente de Jacob Polemski, se quedan ahí varados. Y hace una presidencia de Morena en la que se dedica a repartir cargos y dar cartas de buena conducta y bienvenida a sus amigos y su red de intereses, maneja los recursos del partido de una manera patrimonialista y sume a Morena en una parálisis, en una crisis de inmovilidad,
de la que solamente sale de alguna manera cuando el grupo encabezado por Berta Luján logra pues prácticamente sacarla ya de la dirección y se nombra el interinato de Alfonso Ramírez Cuellar. Creo que este personaje ha hecho mucho daño a su opción partidista, una opción a la que dice ser fiel. En su mensaje de renuncia dice: yo soy fundadora de Morena, yo merezco este lugar, esta posición, pero es muy difícil no ver ahí la mano del canciller Marcelo Ebrard, sobre todo porque ella, la diputada Polemski, había manifestado sus preferencias por Marcelo Ebrard como candidato a la presidencia. Gracias, Dani. Gracias, Arturo. Dani, ¿y tú, entonces, de quién viene? ¿De parte de quién? ¿Y cuál es el objetivo? O sea, ¿qué te imaginas? ¿Qué señales ves? ¿Es significativo que mientras ya todo el mundo sabe que el proceso está cerrado y que ella tuvo tiempo de manifestar su decisión o su intención antes, no lo hizo, y que Mario Delgado le dice ya no se puede, Marcelo diga sí debería poderse? Híjole, pues está súper feo lo de J. Cole porque pues todavía tiene cuentas pendientes, o sea, y aún así es como al mismo nivel que lo que estábamos diciendo hace rato de Xochitl, o sea, nomás porque están en un partido ya en automático pueden ser candidatas presidenciales, o sea, el nivel queda ahí claro y queda claro en lo muy, muy, muy básico para estas mujeres en la política, que también eso, debo decirlo, tampoco ayuda porque J. Cole habla de paridad y que hay que buscar la paridad. Bueno, o sea, sí, está bien que haya mitad hombres, mitad mujeres, pero tampoco solamente por ser mujer ya tienes derecho a decir, pues yo también quiero ser presidenta, porque le resta muchísima seriedad al proceso, un proceso que hay que darle también la magnitud necesaria a esto, o sea, lo que señalan las encuestas es que básicamente quien salga ganador de este proceso, pues va a ser el próximo presidente, así como van las encuestas que todas apuntan a que Morena va a arrasar en 2024. Pero si también, por otro lado, tenemos que le abrieron las puertas así en 3 segundos a un Manuel Velasco, que eso también fue sorprendente porque a Noroña incluso le hicieron muy cansado el acceso a la encuesta. Muchas veces se quedaron callados de, sí, vamos a ver cómo solucionamos el tema Noroña, hasta que ya dijeron, no, sí, también va a venir la encuesta, pero a Manuel Velasco lo recibieron en 3 segundos, entonces, pues no me sorprende que ahorita Marcelo Ebrard sí esté diciendo, no, sí, bienvenida J. Cole, aunque tengas millones sin aclarar, aunque le hayas hecho mucho daño a Morena, ojalá también puedas participar en la contienda. Creo que todo mundo sabe la seriedad que tiene este asunto de la elección de candidato y ojalá también ya la tengan ellos y no se estén como contradiciendo, porque también es esto de J. Cole, de si puede o no ser candidata. Marcelo dice que sí, Mario Delgado dice que no. También está, por ejemplo, lo de que le pueden dar entrevistas a medios chayoteros o como le quieran decir ellos, medios adversarios al presidente, pero después dice el presidente, no, si quieren sí vayan, y después Mario Delgado dice, no, pueden perder su registro. Entonces tienen un caos también con lo que ocurrió el domingo. Yo creo que más allá de empezar a recibir más candidatos, mejor que se sienten otra vez a verificar y a delimitar lo que salieron a anunciar el domingo, porque ya se burlaron mucho de la oposición de que les brotaban candidatos por todos lados, pues así está ocurriendo también en Morena. Gracias, Dani. Alberto Nájar, ¿qué ves tú? ¿Cuál es la jugada J. Cole polemskista? Bueno, algo así. Mira, yo sí creo que es ahí algo que Marcelo Ebrard sí está, si no por lo menos es el autor intelectual, por lo menos sí como que le dio una especie como de autorización, seguramente le habrán consultado. O sea, él está de acuerdo y creo que a él le conviene que el proceso pues se abra lo más que se pueda, en ese sentido, porque pues, sí está en una cierta desventaja, porque por más que algunas encuestas traten de ubicarlo pues ya muy, muy arriba, en realidad otras encuestas, la mayoría pues siguen ubicando a
a Claudia Sheinbaum por encima en las preferencias dentro de Morena. Y además, de una u otra forma, pues como que abre la posibilidad, pues, de que gane tiempo, de que el proceso se vaya, digamos, haciendo más lento, se entorpezca. En fin, yo creo que ahí Marcelo Ebrard, te insisto, si no fue el autor intelectual, por lo menos, pues sí está ahí apoyando que esto suceda. Lo que sí veo, porque sí, en realidad sí puede ser un problema, como bien señalan Daniela y Arturo, es que eventualmente abre la puerta a dificultades que no tendrían por qué haber ocurrido, porque como bien dice Temoris, pues Jacob tuvo todo el tiempo suficiente como para haberse anotado, o sea, como de última hora, ya con el proceso cerrado, va y dice que levanta la mano, pues, o sea, mueve mucho al sospechosismo, como que la intención efectivamente es otra, es meter a Morena en un brete innecesario, que ya de por sí va a tener sus propios problemas, o sea, porque las impugnaciones van a estar a la orden del día en cuanto avance la campaña electoral, que es el tema del financiamiento, está el tema del acceso a los medios de comunicación, está eventualmente también lo que le va a tocar en algún momento a Marcelo Ebrard, que él fue el primerito en desobedecer la sugerencia que hizo la dirigencia del partido de no acudir a medios adversarios de la 4T, pues Marcelo Ebrard se mueve como pez en el agua en esos espacios, ¿no? Lo cual ratifica también la idea, eventualmente, de que del lado de la oposición estarían más que contentos con un candidato presidencial o inclusive un presidente de la República del perfil de Marcelo Ebrard, que finalmente tiene un origen muy similar, origen político muy similar al de ellos mismos, ¿no? Entonces yo sí creo que esto es una jugada, pues, digamos, de mala leche, si podemos utilizar el término, ¿no? Porque no puede llamarse. Pero no para hacerle un contrapeso en la campaña a la otra mujer que está apuntada, sino con la intención quizá de llegar a impugnar legalmente el proceso por la falta de paridad de género, ¿no? Que eso es lo más riesgoso o lo más peligroso para el proceso mismo de Morena, y por eso hay que preguntarse de parte de quién Jacob Polensky da este paso o hace esta jugada, ¿no? No, exactamente, o sea, la idea es ensuciar todavía, ensuciar pues el proceso, así al final del día. ¿Por qué le interesaría a alguien que dijo hoy el canciller en su registro, voy primero en las encuestas? ¿Por qué le interesaría a alguien que según él va primero en las encuestas enturbiar este proceso? Esa es la gran duda, ¿no? Bueno, tenemos que entenderlo, ¿no te parece, Temoris, como una mentirilla de campaña, ¿no? La que dijo hoy el canciller. Porque yo, esa declaración del canciller, pues empecé a revisar las notas que hay de las encuestas hechas en los últimos meses y no hay, en la inmensa mayoría, Claudia Sheinbaum sigue apareciendo como el primer lugar. Es más, el registro más bajo de Claudia Sheinbaum es mayor que el más alto de Ebrard en las encuestas. Eso no quiere decir que eso no pueda cambiar, pero eso de que voy primero en las encuestas, pues no es verdad, como lo dijo hoy Pero ¿creen ustedes que el objetivo es crear una especie de espada de Damocles que esté pendiendo sobre el proceso, de manera que si no le dan a Ebrard, por ejemplo, las garantías que él necesita, que ha pedido, la deja caer en la forma de Jacob Polensky impugnando el proceso por paridad de género y descarrilándolo? ¿Sería esa una opción? Pues yo creo que Marcelo está preparando todas las vías posibles, ¿no? La vía de quedarse, crecer en las encuestas y ser él, y la vía de no crezco y me voy de una manera en la que haga el mayor daño posible al momento de retirarme, ¿no? Y una de esas posibilidades, pues, es poner en duda o poner en tela de juicio todo el proceso. O sea, descarrilas el registro porque o lo pones en duda o lo cuestionas porque no hubo paridad de género. Luego cuestionas las encuestas de los encuestadores, ¿no? Pones en duda la calidad de las encuestas, como ya ocurrió en el caso que es muy fácil ejemplificar, de Coahuila, ¿no? De que se pone en duda la veracidad de la encuesta desde un flanco de la propia 4T, ¿no? La incorporación de Manuel Velasco, pues a mí me pareció más como parte de la cuota de meter a Noroña, ¿no?
pues ya como iban a meter al del PT, pues ni modo que no metieran a alguien de parte del otro aliado, ¿no? O tal vez la intención era hacer ver o subrayar que Noroña no es de Morena, sino que es de uno de los otros dos partidos, ¿no? Sí, pues es... finalmente, Noroña es alguien cuyas habilidades oratorias y esa imagen de político rijoso y bueno para el debate, pues le ayuda al partido del profesor Beto Anaya a jalar votos y seguramente le hará ganar un mayor número de diputados y senadores, aunque no... Como en Coahuila. Pues sí, aunque no esté contendiendo de manera seria por la candidatura presidencial. Porque lo de Velasco es una simulación que ni su partido sigue. Se reunieron con Claudia y le ofrecieron su apoyo. Entonces, ¿para qué Antes se habían reunido con Marcelo. Pero entonces también está el tema de Monreal, por ejemplo, ¿no? O sea, que ya son más voces que le están diciendo que está jugando a ser el aspirante, aunque nadie, no pinta en las encuestas, pero para que vaya a la Ciudad de México, por la Ciudad de México. Daniela, Monreal no cometió el error de ir con los del Partido Verde. Él se fue directito con el Santo Niño de Atocha. Sí. Ayer con su video saliendo con el Santo Niño de Atocha, no, hombre, no. Oye, pues uno que sí tiene ascendencia sobre el pueblo y no una simulación. Claro, ¿no? Sí, pues sí. No, eso sin duda. No, yo creo que Monreal siempre ha sido muy transparente en eso de su fe católica. Esa fe la ha llevado incluso al presupuesto público, como cuando le regaló terrenos a la Iglesia Católica siendo gobernador de Zacatecas para que construyeran no sé cuántas instalaciones, y cuando le dio un recibimiento de rey al obispo Javier Lozano Barragán, que fue nombrado, creo que el cargo se llama prefecto de la doctrina de la fe en el Vaticano, y era el obispo de Zacatecas en ese momento, uno de los personajes más de la derecha, más de la derecha de la cúpula católica mexicana. Lo recibió como quien se recibe al Papa, ¿no? Allá en Zacatecas cuando era gobernador. Pero bueno, ese ya es una... Lo que no se sabe es cuántos libros caros le compraron a cambio de esos terrenos. Exacto. Eso sí, ¿no? Creo que no tenía una producción editorial tan abundante en aquel tiempo, Sí. el señor gobernador Monreal. Bendecidos sí estuvieron, bendecidos sí estuvieron. Sí. Bueno, nada más, tenemos dos noticias, una buena y una mala. La primera es que el segundo canal, nos están informando ahora, el segundo canal de Julio Astillero, el secundario, el de apoyo, ya se recuperó también. Nos está comentando Alfredo Hernández, que está a cargo de esta operación de recuperación de canales. La otra es una noticia muy triste, muy mala, que es que José Rubén Zamora, el director del Periódico de Guatemala, un gran periodista con una larga trayectoria de periodismo de investigación y periodismo crítico en Guatemala, ya lleva casi un año en la cárcel y acaba de ser condenado a 6 años de cárcel por el gobierno de Alejandro Yamatei, del presidente de Guatemala. Entonces es una pena eso. Ya llegamos al momento de los postrecitos. Nos quedan 5 minutos. Arturo Cano, tu postrecito. Bueno, el día de hoy se están celebrando elecciones en la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que agrupa a las maestras y maestros de educación básica de la Ciudad de México. Es decir, los maestros de preescolar, de primaria, en esta ciudad. El asunto tiene varias aristas. Una, que es la primera vez en 25 años que hay una elección en esa sección. ¿Por qué? Pues porque como le ganaban siempre, el Bester Gordillo decidió cancelar la vida democrática de esa sección y sus sucesores nunca la repusieron. Finalmente se está llevando a cabo este proceso que la Dirección Nacional del CENTE, encabezada por Alfonso Cepeda, dejó hasta el final. Ya se han renovado los comités seccionales en la mayor parte de las secciones del país y ahora se enfrentan varias planillas, las más destacadas, la naranja, que es la planilla oficial del CENTE, y la planilla roja, que es de los maestros que se han identificado siempre con la CENTE. Es un proceso absolutamente
desigual, controlado totalmente por la Dirección Nacional con el aval de las autoridades laborales, pero como resulta que el CENTE es ahora aliado de la 4T, recordemos que desde 2019 Cepeda hizo un evento en el Zócalo para decir que el CENTE se convertía en el ejército intelectual de la 4T, pues han sido siendo avalados estos cambios, pese a que en las convocatorias que se emiten para hacerlos, ni siquiera se respetan los estatutos del propio sindicato. Vamos a ver qué sucede este día. La planilla roja, que era la de la Expresión Democrática, no fue registrada y se han presentado algunos altercados en varias de las escuelas de nivel básico aquí en la ciudad, donde se llevan a cabo las votaciones que tienen que ser con el nuevo modelo laboral, con voto secreto, libre, etcétera, ¿no? Así las cosas en el CENTE. Pero sobre todo destacar ese dato, hace 25 años no ha habido una elección en esa sección sindical. Gracias, Arturo. Dani Barragán, ¿cuál es tu postrecito? Ay, qué fuerte, 25 años. Así. Sí, o sea, maestros que llevan todo el tiempo trabajando ahí que nunca han conocido que es una elección de dirigentes. Es una cosa tremendo. absurda. Totalmente. Tremendo. Bueno, mi postrecito es otra vez de autopromoción, que siempre lo hago. Para invitarlos a que visiten sinembargo.mx. Esta semana estamos presentando una investigación sobre publicidad oficial, que es un tema que a los medios, yo me incluyo, nos ha costado mucho trabajo hablar de los montos, de quién recibe, quién no. Pero bueno, estamos haciendo también un ejercicio de transparencia con nuestros lectores, con quien nos ve ahí en Sin Embargo, porque pues en redes siempre está que el asunto de chayoteros y que les paga López y esto y aquello. Pues bueno, decidimos responder a todo eso con datos, así que los invito a que lean. El lunes se publicó la primera parte, hoy es la segunda, mañana publicamos una tercera, porque pues bueno, son datos públicos y también los medios tenemos esa responsabilidad de hablar sobre eso que es dinero público, así que los invito a leer. Y la otra era, pues también decirle a la gente de Astillero que tienen un muy buen público, porque desde el día lunes que empezaron a tener problemas con su canal, en todos lados la gente estaba preguntando qué pasa con Julio, qué pasa con su canal. Ayer que pues no pudieron transmitir por acá, estaban todos corriendo la voz pidiendo información, y pues hoy también, cuando ya se restableció, la gente estuvo muy contenta, así que pues larga vida a la comunidad de Astillero Informa. Muchas gracias, Dani. Gracias por ese apoyo, y por supuesto que gracias a la gente y a las personas y a las organizaciones que nos brindaron apoyo en este difícil momento. Gracias. Alberto Nájar, tu postrecito. Mira, ahora que mencionabas la condena que recibió Pepe Zamora, José Zamora, director de El Periódico, pues vale la pena recordar que el periódico era, porque ya prácticamente desapareció, uno de los pocos medios independientes que hay en Centroamérica, y ha sido víctima, Pepe José Zamora, de un grupo político que tomó el poder en Guatemala, o lo retomó más bien, desde el gobierno anterior, con este comediante llamado Jimmy Morales, el Chespirito de Guatemala, que lo que hizo fue prácticamente destruir todo lo que se había conseguido para pacificar a ese país. Echó a la CICIG de ahí de Guatemala, esta comisión pues independiente que consiguió lo que no ha sido posible en otros países en América Latina, como fue sancionar a la clase política que ensangrentó a Guatemala durante décadas. Jimmy Morales fue el primero que empezó con el regreso al infierno en Guatemala, y Alejandro Yamatei, el actual presidente, pues lo está concretando. Yamatei fue postulado por un partido político creado justamente casi para esta elección en la cual él ganó los comicios. Está formado sobre todo por militares en activo o en retiro, acusados de genocidio, de crímenes de lesa humanidad. Son los que encabezaron dictaduras y golpes de Estado en Guatemala, que trataron de acabar con todo el pueblo ixil. Son de lo peorcito que está en América Latina, los que están detrás de Alejandro Yamatei, el presidente actual de Guatemala, y que tienen a una representante clarísimo ahí en una pretendida continuidad con Suri Ríos. Suri Ríos es la hija de Efraín
Efraín Ríos Montt, el genocida, el que está, bueno, fue sentenciado a prisión, aunque parece ser que no está en la cárcel por su edad, que fue el dictador más sangriento de Guatemala, que trató de acabar con todo el pueblo Ixil, de ahí viene Rigoberta Menchú, por ejemplo, a la Premio Nobel de la Paz. Entonces, en Guatemala hay muy malas noticias en ese sentido para la independencia y la democracia, y sobre todo para los medios de comunicación, y hay que unirlo a lo que sucede con los colegas de Faro, Temoris, que han recibido una embestida brutal de parte de Nayib Bukele, que está también empeñado en acabar con el periodismo crítico, y que pues, los compañeros del Faro tuvieron que mudar su redacción a Costa Rica para evitar que les fueran a encarcelar o a confiscar sus propiedades. Entonces es importante recordar que muy cerquita de México existen estos ejemplos, sobre todo para quienes ahora aquí en México claman por una supuesta dictadura, que hablan de autoritarismo, hablan de censura, de agresiones, etcétera, etcétera. Pues nada más vean lo que ocurre en Guatemala y nada más revisen la historia del país, la propia historia de México. O sea, los que se quejan de autoritarismo y de una pretendida dictadura, pues sufrieron, padecieron lo que era una dictadura de la PRI, la del PAN. Entonces, tratar de comparar o de traer, crear una narrativa en ese sentido, en esos momentos, me parece que va muy, muy descaminado, porque, pues, insisto, nada más vean lo que pasa en Guatemala, nada más recuerden lo que pasaba en otros gobiernos aquí en México, para que realmente vean que sí, ahí sí era un gobierno autoritario, no lo que ahora tenemos. Yo creo que también hay que tomarlo en su justa dimensión, y pues sí, muy lamentable lo que pasó ahora con Pepe Zamora. Ojalá que el ejemplo no se extienda, y pues, pero pues no parece ver que hay algún cambio en Guatemala también. Y ojalá que se haga justicia y que lo saquen de la cárcel y que restauren los bienes del periódico de Guatemala, que está también sujeto a un ataque judicial y financiero tremendo, que efectivamente provocó que ya sacaran su último número. Gracias, Alberto Nájar, por tu participación. Gracias, Dani Barragán. Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo y dejen su like. Y gracias, Arturo Cano. Muchas gracias, Temoris. Qué bueno que nos pueden ver nuevamente por YouTube. Gracias. Nos vemos el próximo. Bueno, ya creo que se van a ver con Julio el próximo miércoles. Entonces, pues, bueno. No, pues así estábamos bien, me parece. Muchas felicidades, Temoris. Te has rifado. Gracias. Abrazo a los tres. Hasta luego.